Bendiciones, hermanos y hermanas, les habla Teo Hernández. Hoy día domingo les invito a que pongamos atención. Vamos a compartir la palabra de Dios todos juntos, abriendo el corazón, abriendo el entendimiento, más que todo porque la palabra de Dios es para eso, para que nosotros no la comamos, ¿verdad? Nos alimentemos de ella. Nos encontramos ya en el tercer domingo de Cuaresma. Continuamos dándole gracias al Señor, primeramente haciendo ayuno, dando limosna, oración y todo lo que Dios nos pide que le acompañemos, ¿verdad? En su caminar, en lo que Él sufrió en ese desierto, como Él fue tentado por el demonio, como Él fue llevado por un camino de que el demonio quiso hacerlo caer, pero nuestro Señor Jesús tuvo la fuerza, tuvo la gracia de nuestro Dios Padre a través de la oración, ¿verdad? Porque Él, yo les aseguro, mis hermanos, que se mantenía en oración, hablando con el Padre para que no lo dejara caer. Así también nosotros, Jesús nuestro Señor nos enseñó que debíamos orar, que debíamos entregar nuestras vidas al Señor a través de la oración, para que lo que llevemos a cabo durante nuestros días, el Señor siempre nos fortalezca en ello, ¿verdad? Porque necesitamos de la fortaleza de Dios para hacer todas las cosas. Y si nosotros no nos acercamos a Él, si nosotros no somos de oración, no somos personas caritativas con los demás, a través de todo ello nos acercamos más a Dios y Él está cerca siempre de nosotros. Voy a compartirles, mis hermanos, hoy día la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Vamos a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Luego vamos a leer del 13 al 15. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios: está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto le dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como nuestro Dios, ¿verdad?, permitió todas las cosas en Moisés, como siendo un hombre que lo tuvo todo en Egipto,
Aunque él venía de una madre hebrea, él fue llevado hacia los egipcios para que él conociera todas las cosas de estos hombres, cómo ellos vivían, cómo ellos se movían y cómo realizaban todo lo que hacían. Y Dios, cuando se le aparece, ¿verdad?, le dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se lo dice porque obviamente que como los hebreos conocían a Moisés, ya lo habían conocido, ya ellos se daban cuenta que también, pues a la vez era un opresor de ellos, porque sabemos bien que él trabajó junto con los egipcios. Y estos, cuando eran oprimidos, pues Moisés iba a visitarles, a verles, pero él no se daba cuenta todavía que él era de esa misma raza de los hebreos. Hasta que se dio cuenta, entonces los defendió. Pero al defenderlos, él es sacado de entre los egipcios, lo mandan al desierto. Y estuvo bien porque a la vez a él lo querían matar. Entonces, ya liberado, ya encontrándose en el desierto, llega hasta su suegro Jetro. Y ahí Jetro, ¿verdad?, le da a una de sus hijas como esposa. Entonces, como él es pastor de ovejas, él anda entre los campos, ¿verdad?, llevando esas ovejas a pastar. Cuando de repente él lleva las ovejas más allá, dice en la palabra de Dios, se anima a ir más lejos. Y en esa lejanía se encuentra con ese zarzal ardiendo. Se acerca, pero Dios le dice, detente, sácate las sandalias, porque la tierra que estás pisando es santa. Y Dios le comienza a decir todo lo que se tiene que hacer. Lo envía a los hebreos para que sean liberados. Pero Moisés tiene sus dudas, ¿verdad? Le dice a Dios, ¿y qué les voy a decir cuando yo llegue hasta ellos? Fíjense bien, le dice, cuando llegues tú con ellos les vas a decir que el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob te envía. Le dice, yo soy es mi nombre. Diles, háblales, diles que ellos van a ser liberados de esa opresión en la que se encuentran. Entonces, hermanos, como Dios, ¿verdad?, va preparando a las personas de un modo. A Moisés lo preparó en un pueblo muy rico. Los egipcios eran muy ricos. Los egipcios sabemos muy bien que era una nación poderosa. Entonces, también fue librado, gracias a Dios, ¿verdad?, fue sacado de esa nación. Y al llevarlo al desierto, lo hizo conocer a la vez la pobreza. Lo hizo pobre también, ¿verdad? Aunque su suegro tenía de todo también. Él fue pastor de ovejas. Él fue cuidador de esas ovejas de su suegro. Pero entonces, hermanos, por eso, como les digo, Dios lo preparó en la riqueza y en la pobreza. Tuvo de todo, pero a la vez también tuvo necesidad. Y esto es, mis hermanos, para que a la vez a nosotros no se nos alce el ego, porque somos a veces tan fastidiosos, tan engreídos, que lo tenemos todo y creemos que nunca se nos puede acabar lo que Dios nos ha dado, porque viene de Dios. El Señor todo nos lo da, y cuando lo tenemos todo no nos acordamos de Él. Entonces es necesario pues que suframos un poco las consecuencias, que suframos para que el Señor, ¿verdad?, cuando nos hable realmente reconozcamos que es Él el que nos está invitando a alejarnos del mal, a alejarnos del pecado. Ahora voy a compartirles, hermanos y hermanas, la segunda lectura, y la segunda lectura la vamos a encontrar en el primer libro de los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6, y luego vamos a leer del 10 al 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes, como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Aquí San Pablo le habla al pueblo de los Corintios de los sucesos que tuvieron los israelitas cuando fueron sacados de Egipto, ¿verdad? Cuando iban por ese desierto. Cuando ellos comenzaron a murmurar de Dios, comenzaron a hablar mal de Él y de Moisés, el por qué los habían liberado de una nación en la que no les faltaba nada. Según ellos, tenían comida, aunque fuera lo que fuera, pero tenían comida. Pero ellos, mis hermanos, murmuraron porque eran hombres sin corazón, eran hombres que se dejaron llevar por el demonio, murmurando y hablando mal, al punto que a Moisés lo quisieron matar. Y es que ellos, cuando iban por ese desierto, dice que la nube, ¿verdad?, que los cubría del sol, de ese calor, que era Dios mismo quien iba en ella, era como una clase de bautismo para ellos, y el mar también. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios mismo los iba cubriendo. Dios mismo era quien los llevaba de su mano, era quien los iba dirigiendo por el camino. Entonces, cuando la gente comienza a murmurar, obviamente que Dios se iba a enterar de todo lo que ellos iban diciendo, porque Él iba allí, Él iba con ellos, Él los iba dirigiendo para que no se desviaran. Y Dios Padre, ¿verdad?, quiso llevarlos por ese desierto para sacarles sus malas intenciones, quitarles su mal corazón, dejarles libres de toda aquella maldad en la que ellos vivían en Egipto. Recordemos que los egipcios adoraban a otros dioses. Ellos no creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios, ese que nosotros adoramos, el que liberó a los hebreos, ¿verdad? Nosotros, al igual que todos ellos, también somos igual, también murmuramos, también somos personas que cuando no nos gusta algo, cuando vamos por un mal camino y sentimos, ¿verdad?, que todo está bien, sentimos que todo lo que estamos haciendo es agradable, pero no es agradable a Dios. Para nosotros, lo que es agradable, ¿verdad?, es todo aquello que nos da gozo, que nos da, según nosotros, alegría. Pero no tenemos la paz de Dios, que es lo más necesario. Entonces, Dios mismo se da cuenta de que vamos por malos caminos, porque Dios no está lejano de nosotros. Jesús mismo lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el último día. Y así es, mis hermanos, hay que tener esa fe, esa confianza. Dice aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, San Pablo diciéndole a los corintios que bebían de una roca espiritual, esa agua que venía de Cristo, porque era Cristo quien se las daba. Fíjense bien, ya San Pablo aquí les da a entender
que nosotros hay que mantenernos firmes, dicen los últimos versículos. Dice, todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Ellos codiciaron cosas, ¿verdad? Porque según ellos ya estaban hartos de comer maná. Ellos querían comer como comían en Egipto, tal vez cuando tenían de sobra, aunque nunca lo tuvieron, ¿verdad? Todo el tiempo tuvieron su comida racionada. Entonces, yo no sé por qué ellos murmuraron de esa manera de Dios y de Moisés. Pero esto, mis hermanos, no sucede, como les digo, nos sucede a todos. Todos somos iguales. De repente vamos bien y de repente se nos olvida que Dios está a la par y caemos. Murmuramos también. A través de esa murmuración, cuando nosotros hacemos o hablamos cosas malas de alguien, especialmente si es amado de Dios, muchas veces murmuramos o hablamos de los sacerdotes, de los diáconos, de los que sirven a Dios, y eso no está bien. Yo he escuchado a muchas personas que inclusive los maldicen, pero ¿se imaginan si Dios mismo es quien permitió que ellos fueran sacerdotes? Él les dio la oportunidad, Él les dio esa unción, y entonces no podemos murmurar, no podemos hablar mal, ¿verdad? Porque son ungidos de Dios. Entonces, de esto mismo les habla San Pablo a los Corintios. Les dice, no murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Dice, todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Si creemos estar con firmeza, si sentimos que realmente Dios vive en nosotros, mantengámonos firmes en Él. No murmuremos, no hablemos mal de nadie, para que todo lo que nosotros realicemos en nuestra vida se nos cumpla, ¿verdad? Todo lo que le pedimos a Dios, porque cuando nosotros hablamos con Dios, le pedimos un favor y el Señor nos lo concede. El Señor no nos permite ni nos deja sin nada. Él todo el tiempo está proveyendo todas las cosas, nos las trae a nuestro hogar. Entonces, si lo tenemos todo, ¿por qué nosotros no nos acercamos a Dios? ¿Por qué seguimos lejanos del Señor? No, hermanos. Más bien invitemos a otros a que se acerquen por igual con Él, a que sean cercanos al Señor. Y entonces en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nos dispongamos a realizar, se nos va a cumplir. Ahora voy a compartirles, hermanos y hermanas, el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola:
Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Van ante Jesús a decirle, a chismearle, como quien dice, como somos muchos, ¿verdad? Comunicativos. Fueron todos estos a decirle a Jesús que cuando estos galileos estaban ofreciendo sus sacrificios, fueron asesinados por Pilato. Y les dice Jesús: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Obviamente que no, dice Jesús. Ciertamente no fue así. Todos somos pecadores. Y si aquellos que murieron, como diciendo estas palabras de esta manera, si aquellos que murieron eran pecadores, yo les aseguro que muchos galileos son mucho más pecadores. Tenemos que arrepentirnos. La palabra del Señor nos habla del arrepentimiento. Tenemos tiempo, ¿verdad?, de arrepentirnos, de pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para no ofenderlo a Él, porque lo ofendemos a cada que se nos pega la gana. Entonces, nosotros, hermanos, somos pecadores. Todos llevamos el pecado dentro, ¿verdad? Pero tenemos la fuerza, la fortaleza de Dios. ¿Por qué no la pedimos? ¿Por qué andamos buscando nuestras propias fuerzas cuando no vamos a poder lograrlo? Necesitamos acercarnos a Él a través de la oración para ser liberados de aquel pecado que nos está arrastrando. Y así, hermanos, llevando ese pecado, vamos a cometer otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque cuando cometemos uno, hacemos otro como si no fuera malo. Y luego se nos hace el hábito de seguir pecando. Por eso Jesús les dice aquí a estos judíos, ¿verdad? Les dice: ¿ustedes creen que porque aquellos galileos murieron, eran más pecadores que los demás galileos? Ciertamente que no. Ciertamente no es así, hermanos. Hay muchos más pecadores en este mundo también. ¿Cuántos no viven matando a personas? Son asesinos. Es como si fuera un deporte para ellos. Es como si alguien les estuviera como incitando a que sigan cometiendo los asesinatos. Y es el mismo demonio, mis hermanos, quien ellos llevan dentro. Ya ellos no pueden hacer otra cosa que no sea matar personas. Es su trabajo. Eso es la realidad. Y es un demonio, como les digo, mis hermanos, el que llevan dentro. Y si al morir, ¿verdad?, ellos no tuvieron un arrepentimiento ante Dios, van a ir a un infierno. Y no se arrepienten de lo que hacen. Es lo peor, ¿verdad? Si se arrepintieran, si hicieran lo que Dios pide, ¿verdad?, ir ante Él, pedirle perdón para que ellos sean liberados de aquel pecado, Dios los va a perdonar, inclusive a esos asesinos. Dios es así de bueno. Por eso, estas comparaciones que se nos hacen a través de las Escrituras, a través del Santo Evangelio, nuestro Señor Jesús es Él hablando a todas las personas. Entonces, cuando nosotros leemos un Santo Evangelio, cuando nosotros lo escuchamos con mucha atención, aquello que el Santo Evangelio nos dice, eso es para nosotros. No pensemos que es para aquellos galileos, para aquellos judíos que vivieron en aquel tiempo. No, es para nosotros. Debemos de tomarla para nosotros.
Debemos arrepentirnos de nuestro mal. Debemos dejar todo el mal lejano de nuestras vidas para que Dios nos perdone. Y el último día seamos acogidos en esa gloria que Dios nuestro Señor nos promete que vamos a recibir. Así como Él prometió al pueblo de Israel, ¿verdad?, introducirlo en una tierra que emana leche y miel. La promesa que se nos hizo a través de Jesús es mucho más grande, es mucho más buena, más hermosa, más agradable. Pero también va a ser desagradable si seguimos pecando. Por eso Jesús, hermanos, les hablaba en aquel tiempo a los judíos, para que ellos no se perdieran, para que ellos siguieran los caminos de Dios rectos, no se desviaran, para que al final de los días ellos tuvieran una vida eterna. Esa era la buena nueva que Jesús iba anunciando a los pueblos, ¿verdad? Una buena nueva muy agradable para todos, que aquellos que lo escuchaban se interesaban y no dejaban de seguirlo, porque Jesús tenía palabras de vida eterna, como se lo dijo una vez San Pedro. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, si sabemos bien que Dios, que envió a Jesús y que Él nos enseñó todo, Él tiene palabras de vida eterna. Todavía, mis hermanos, hoy en la actualidad, todo aquel que se interesa por la palabra de Dios, que se interesa por las Sagradas Escrituras, mis hermanos, es para que entendamos que no debemos andar en el mal, que no debemos andar ofendiendo a Dios, sino más bien agradarlo con nuestros hechos. Que nuestros hechos lo hablen todo, mis hermanos. Nosotros podemos hablar y hablar cosas muy bonitas, hermosas, que las personas se agradan, pero si no tenemos eso de lo que estamos hablando, porque si hablamos muy hermoso, pero somos unos demonios, entonces Dios nos va a cobrar muy caro. Y ojalá que realmente, hermanos, lo que hablamos, lo que decimos a las personas, nos agrademos al decirlas, esas palabras, para que Dios nos lo tome en cuenta, porque eso es lo importante, que lo que hacemos lo hagamos con amor. Llevarle almas a Dios es muy hermoso, que cuando nosotros hablamos de la palabra, las personas que se interesan por escucharla, esas personas, tarde que temprano, hermanos y hermanas, son los que se acercan a Dios. Y si nosotros, ¿verdad?, somos un puente para nuestros hermanos que vayan a alcanzar la gloria eterna, y nosotros que enseñamos a ellos nos perdemos al final de cuentas, ¿se imaginan? ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo la voluntad de Dios, es de la manera que Dios, ¿verdad?, nos va a echar a un infierno, y bien merecido nos lo vamos a tener si no hacemos su voluntad. Entonces, lo que hagamos, hagámoslo con amor, hagámoslo con paciencia, como dice San Pablo en la segunda lectura. Seamos pacientes y firmes en la fe para que alcancemos esa gloria. Esa gloria, mis hermanos, que realmente todo aquel que se decida a seguir a Jesús nuestro Señor, todo aquel que se decida a dejarlo todo por Él, vamos a recibir esa gloria. Pero con confianza, con mucha fe, especialmente en este tiempo, hermanos, en este tiempo de Cuaresma, hacer mucha oración, pedirle al Señor que Él nos encamine por este camino, que no nos deje que nos perdamos, que no nos deje abandonados en este caminar, porque al sentir el abandono del Señor, nos vamos a perder. Y si ya hemos encaminado un poco nuestro caminar, si hemos comenzado ya esta carrera, como decía San Pablo, y al final de cuentas nos caemos y ya no nos podemos levantar, pues nos vamos a perder. Entonces, no seamos así, hermanos. Avancemos cada vez más, avancemos en el Señor y no perdamos de vista los pasos del Señor, los que vamos siguiendo, porque al perderlos de vista
totalmente nos vamos a perder también nosotros. Entonces, pues, sigamos adelante sin detenernos, siguiendo aquello por lo cual nosotros, al igual que el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, que iban cubiertos por esa nube y Dios mismo iba guiándolos por ese desierto. Que este desierto en el que nosotros vivimos, que este desierto que sentimos muchas veces, no nos tumbe. Ahora, hermanos y hermanas, les invito a hacer una oración. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor para que nos siga fortaleciendo, para que nos siga llevando por el bien, y pedir a Él para que aquellos, ¿verdad?, que todavía no se interesan por Él, se interesen. Para ello vamos a recitar el Salmo número 102, y dice así: El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendito y alabado sea, Señor. Realmente eres compasivo y misericordioso. Nosotros somos los malos, somos los que no entendemos muchas veces lo que tú, Señor, quieres que hagamos en esta vida. Que sigamos fortaleciéndonos en ti, que sigamos buscándote en los momentos difíciles, en los momentos de sequedad, para que no nos perdamos en este mundo que nos está entrellevando, que nos está llevando entre él, para que tú, Señor, nos sostengas y no permitas que caigamos, Señor. Síguenos dando las fuerzas, síguenos dando esa fortaleza que nuestro ser necesita. Especialmente te pedimos, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que andan perdidos en este mundo, que no se acercan. Muchos de ellos desafortunadamente lo hacen por pereza, Señor. Quítales esa pereza, quítales ese mal que ellos llevan, para que al igual que muchos de nosotros nos acercamos a ti, Señor, continuemos en el caminar que nos lleva por el bien y que no nos perdamos, Señor, en la maldad, sino que cada día, bendito Señor, busquemos de ti en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, de enfermedad, de cualquier problema que tengamos, Señor. Solamente tú les puedes dar solución. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos dirigiendo por el camino. Sigue abriéndonos ese camino tan espinoso, tan pedregudo, por el cual nosotros vamos muchas veces. Sentimos nuestro caminar muy pesado. Y solo tú, Espíritu Santo, que eres luz, que no permites que nosotros nos tropecemos en eso por donde vamos caminando. Por eso, Espíritu bendito, siempre hablamos contigo, siempre pedimos de tu fortaleza y de tu amor, para continuar en este caminar. Que aunque sea duro, sabemos y tenemos la convicción, la fe, la confianza en ti, en que nos vas a liberar y nos vas a llevar por el bien. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, pido de tu intercesión siempre, Mamita del Cielo, porque en ti encontramos los favores que en ninguna otra parte vamos a encontrar. Nunca, Mamita del Cielo, nos has negado nada, especialmente cuando la dificultad es muy pesada, cuando el problema no lo podemos solucionar.
Siempre estás allí, mamita María, para hablar con Jesús y con nuestro Dios Padre, para que ellos nos ayuden, para que ellos nos saquen de aquella maldad, de aquel problema, de aquella dificultad. Nadie más que tú, mamita del cielo, lo sabe hacer de la mejor manera. Gracias, Madre del Cielo, por llevarnos por el bien y por darnos de tu gracia, mamita María, por enseñarnos a caminar como tú lo hiciste, al decir ese sí a nuestro Señor, al dar ese sí para que nuestro Señor Jesús viniera a nosotros a través de ti. Gracias, Madre del Cielo, enséñanos siempre a decir sí en cualquier cosa que seamos invitados para trabajar en el servicio de Dios. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Que Dios siga bendiciéndoles, que Dios siga fortaleciéndoles más que todo en este tiempo de Cuaresma para continuar. Que si ya comenzamos la Cuaresma haciendo ayuno, oración, penitencia, dando limosna, continuemos haciéndolo. No permitamos que el demonio nos introduzca su mal y dejemos de hacerlo. Porque Dios nuestro Señor merece todo de nosotros. Si nosotros hemos recibido tantas cosas de Dios, ¿por qué nosotros no vamos a corresponderle con algo bueno? Hagamos pues la voluntad de Dios. Continuemos invitando a otros a que lo hagan también, e invitando a otros a que se acerquen al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día domingo en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.